al sepulcro caminan con afán unas mujeres piadosas a buscar el cuerpo de su maestro que murió. Van con amor a embalsamar al que partió. Porque buscáis al que resucitó. Aquí no está, la tumba ya venció. Id a decir a los que tanto amó. La Magdalena llorando se acercó al jardinero del huerto y preguntó ¿a dónde fue conducido mi Señor? Yo quiero ir y con amor sus pies besar. Al que resucitó. Aquí no está, la tumba él venció. Id a decir a los que tanto amó. Jesucristo la muerte cruel venció. Ángeles mil en los cielos cantan hoy al Salvador de los hombres que venció. Ya no hay sepulcro que pueda retener al que creyó en el Señor que al fin triunfó. La lectura está basada en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos del 1 al 12. La resurrección. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura
las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Amén. El Señor resucitó, aleluya. Muerte y tumba Él venció, aleluya. Con su fuerza y su virtud, aleluya. Cautivó la esclavitud, aleluya. El que al polvo se humilló, aleluya. Vencedor se levantó, aleluya. Cante hoy la cristiandad, aleluya. Su gloriosa majestad, aleluya. Cristo que la cruz sufrió, aleluya. Y en desolación se vio, aleluya. Hoy en gloria celestial, aleluya. Reina vivo, inmortal, aleluya. Hoy al lado está de Dios, aleluya. Donde escucha nuestra voz, aleluya. Por nosotros rogará, aleluya. Con su amor nos salvará, aleluya. Cristo nuestro Salvador, aleluya. De la muerte triunfador, aleluya. Haznos siempre en ti confiar, aleluya. Cantaremos sin cesar, aleluya. Hola hermanas, hoy es un día muy especial, el evento más glorioso de la Semana Santa y es el de la resurrección, que es para nosotros los cristianos el evento más grande. El tema con el que vamos a meditar es el Rey glorificado y está basado en Lucas 24, 1 al 12, donde se relata precisamente la resurrección. En Lucas 23, 32, 33 y 39 dice: llevaron a otros dos ambos criminales para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda.
Uno de los criminales colgados junto a él se burló. ¿Así que eres el Mesías? Demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Estos dos malhechores que iban a ser crucificados con Jesús tenían miedo a morir. Sabían que les quedaban pocas horas de vida y la muerte que les esperaba era una muerte lenta y tormentosa. Solo uno de estos dos malhechores puso su confianza y su esperanza en Jesús. La muerte es un evento que todos vamos a enfrentar tarde o temprano. Al final de nuestro peregrinar nos encontraremos de frente al valle de sombras de muerte. La muerte física, ningún ser humano puede evadirla. La muerte llega por diferentes caminos y a veces se presenta inesperadamente. El temor a la muerte es el más grande de los temores para muchas personas. Sin embargo, para los cristianos, en la muerte física hay fe y esperanza, pues es solo el último paso a las moradas eternas. La base de esta esperanza se encuentra en la resurrección de Jesucristo, que es el final de la misión del Rey de Gloria, como se describe en el Salmo 24. Ahora, Jesús, como nuestro Rey de Gloria y glorificado después de la resurrección, demanda de su iglesia lo siguiente. 1. El Rey de Gloria demanda para su iglesia una vida de devoción, servicio y fe. Jesús en su sepultura cumplió con el día de reposo. Su cuerpo no estuvo solo en aquella tumba. El Padre en todo momento acompañó a su Hijo y aún después de muerto, como leemos en el Salmo 23:4, que dice: aún cuando yo pase por el valle oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Aquí, en el relato de Lucas 24, 1 al 12, como en los relatos de los demás evangelios, es donde comienza la historia de la resurrección de Jesucristo, con la muestra de amor y fidelidad de aquellas mujeres que fueron a la tumba donde fue depositado el cuerpo del Señor para embalsamarlo. En estas narrativas bíblicas de Lucas 24, 1 al 12, se revelan algunas acciones de los actores que participan en este evento de la resurrección, en las cuales es necesario reflexionar. Empezamos con algunas acciones de aquellas mujeres que fueron al sepulcro. La devoción, en lo primero. Pero el domingo por la mañana, muy temprano, las mujeres fueron a la tumba llevando las especias que habían preparado. Las primeras personas que se acercaron al sepulcro de Jesús después del día de reposo son aquellas mujeres que siguieron a Jesús desde Galilea, según lo podemos leer en Lucas 23, 55. Esta acción describe el amor y el compromiso que sentían hacia el Señor. Habían seguido al Señor en su ministerio y como ahora, después de muerto, querían estar cerca del cuerpo del Señor, como una expresión de amor y gratitud. La acción de estas mujeres es un ejemplo claro del llamado de Dios a su iglesia. Somos llamados a una sincera comunión con Dios. La segunda cosa que nosotros podemos ver es no solamente la devoción, sino también podemos ver el servicio. En Lucas 23, 56
dice que después que el cuerpo del Señor fue sepultado, estas mujeres compraron especies aromáticas para ungir el cuerpo del Señor después del día de reposo. Las mujeres fueron a la tumba llevando las especias que habían preparado. Durante todo el tiempo que anduvieron con Jesús, estas mujeres se esforzaron en servir al Señor, también como una expresión de gratitud por la gracia que Dios les había mostrado. Y aún después de la muerte del Señor continuaban sirviéndole. La iglesia tiene el llamado a una vida de servicio en la obra de Dios. Es nuestro deber y compromiso dedicar tiempo, esfuerzo y recursos con el fin de contribuir en el crecimiento del reino de Dios. La otra cosa que nosotros podemos ver es la fe, o lo otro que el Señor nos pide. Lo negativo de estas mujeres, aun cuando hay devoción y servicio en esta acción de ir al sepulcro para ungir el cuerpo del Señor, es una acción de incredulidad. Habían olvidado las palabras del Señor. No habían creído cuando les había revelado que resucitaría al tercer día. El primer día de la semana ellas iban a ver el cuerpo muerto del Señor. La única preocupación que ellas sentían es quién les iba a ayudar a quitar la piedra que cubría la entrada de la tumba. Pero tenían la seguridad de que encontrarían el cuerpo del Señor en la sepultura. Pero al llegar al lugar se llevaron una sorpresa, pues encontraron la tumba vacía. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús, según leemos en Lucas 24, 2 y 3. Uno de los grandes problemas que se puede dar en la iglesia son las acciones de incredulidad. La falta de fe no permite muchas veces el crecimiento en la obra de Dios y recibir las bendiciones y promesas de Dios para su iglesia. El Rey glorificado, además, demanda a su iglesia no olvidar que la resurrección del Hijo de Dios es la base de la fe cristiana. La iglesia, en su mensaje de salvación, debe predicar a Jesucristo y a este resucitado. Ante la incredulidad de aquellas mujeres en el sepulcro se hace presente la intervención divina. Vemos entonces una sorprendente revelación divina. Al no encontrar el cuerpo del Señor, aquellas mujeres se llenaron de incertidumbre. No sabían qué hacer. El miedo y la nostalgia se apoderó de ellas y se preguntaban si alguien había robado el cuerpo de Jesús. Ante tal estado de aquellas mujeres, Dios tiene que intervenir para fortalecerlas y restaurarlas a su cabal juicio. Lucas 24, 4 a 5 dice: mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres les preguntaron: ¿por qué buscan entre los hombres a alguien que está vivo? Él no está aquí, pues ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Muchas veces la iglesia se encuentra en algunas encrucijadas donde no tiene claridad de las cosas y no sabe qué hacer.
Humanamente a veces es imposible resolver el conflicto que se genera. Cuando el buen juicio es opacado por el ego, las emociones y sentimientos negativos, entonces se toman decisiones que llevan a acciones cuyos resultados son lamentables. Es en estos casos donde Dios tiene que intervenir, tal vez no enviando ángeles como leemos en algunas partes de la Biblia, pero sí proveyendo los medios necesarios que se necesitan para restablecer la paz y la confianza en el Señor. Continuando con lo que el Cristo glorificado pide a su iglesia, lo segundo que podemos encontrar es una fuerte interrogación revestida de amonestación. Ojo, ante la incertidumbre y el temor por la revelación de los ángeles, le sigue una fuerte amonestación para con aquellas mujeres. El mensaje de la resurrección es un mensaje urgente. No hay tiempo para buscar una explicación humana al acontecimiento de los hechos, porque es imposible que se encuentre alguna. Por el contrario, es dar por sentado que la resurrección de Cristo es verídica. Es un acto del Dios viviente para dar vida a sus criaturas cuya condición es de muerte. La persona sin Cristo está muerta en sus delitos y pecados y necesita escuchar el mensaje de salvación. Lucas 24, 5, 6 dice: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea. Así lo vemos, esta amonestación del Señor. El anuncio glorioso de los ángeles es que Jesús no pertenece al mundo de los muertos, porque Él es la verdad y la vida, y quien da vida a todos. Por tanto, la muerte no lo podía retener, porque Él por sí mismo puso su vida y por sí mismo la volvió a tomar. Jesucristo es la vida en sí mismo. Este es el mensaje de la resurrección. La misión de la iglesia, por tanto, es predicar este mensaje con urgencia, considerando que la gente sin Cristo está en una condición de muerte y a punto de perecer eternamente. También viene con el mensaje del Señor una refrescación de memoria. Después de una fuerte reprensión, le sigue un mensaje de aliento y consuelo. Leamos lo que dice Lucas 24, 6 y 7. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Entonces es cuando aquellas mujeres hicieron una remembranza en sus pensamientos y se acordaron y entendieron el propósito del ministerio de Jesús hasta llegar a su crucifixión y muerte en la cruz en estas palabras. Lucas 9:22. El Hijo del Hombre tendrá que sufrir muchas cosas terribles, les dijo. Será rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Esas cosas eran las que las mujeres debían recordar, que la resurrección de Jesucristo es la esencia misma del Evangelio. Sin la resurrección de Cristo, toda la fe cristiana es totalmente descalificada, como lo podemos leer en 1 Corintios 15, 13 y 14, que dice:
Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Así dijo Pablo. Qué triste es cuando la iglesia olvida la palabra de Dios y su obra en favor de su pueblo. Entonces, como consecuencia, vienen las derrotas en la vida. A veces es necesario que Dios nos refresque la memoria para ayudarnos a entender sus propósitos. La iglesia nunca debe olvidar la redención de Cristo. En su resurrección fuimos resucitados y ahora vivimos para Cristo. El mensaje de la resurrección llenó de alegría a aquellas mujeres. Este es el mismo gozo que debe haber en la iglesia. El Rey glorificado demanda también de su iglesia a testificar la obra redentora de Jesucristo, su muerte y resurrección. Jesucristo, antes de su ascensión, delegó a su iglesia la misión del mensaje de resurrección, responsabilidad que los discípulos asumieron con dignidad, al igual que las mujeres como testigos presenciales de la resurrección de Jesucristo. Pero en día de la resurrección de Jesucristo se evidencia lo siguiente. 1. Una actitud de obediencia. El estado de ánimo de las mujeres había cambiado. En lugar de tristeza, amargura y depresión, estaban llenas de júbilo al saber que su maestro vive. Ahora el mandamiento del Señor para ellas es que vayan y den las buenas noticias a los demás discípulos. Cada una de estas mujeres había tenido un encuentro personal con el Señor. Fueron sanadas y restauradas. A la voz de su Señor, inmediatamente obedecieron y dieron a conocer el evento histórico de la resurrección. Lucas 24, del 8 al 10, dice: entonces ellas recordaron lo que Jesús les había dicho. Así que regresaron corriendo de la tumba a contarles a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y varias mujeres más quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Es curioso, pero las primeras personas que fueron más sensibles y que predicaron el mensaje de la resurrección fueron mujeres y fueron obedientes. En las iglesias la mayor parte de la membresía a veces son mujeres que brindan todo su esfuerzo en el servicio del reino de Dios. Por esto hay que honrarlas y respetar el lugar que Dios les ha dado en su obra. 2. Necesito que voltees a la cámara. ¡Ay! Perdón. Sí, ahí le seguimos así. Ajá. Señorita, dice, bueno, dice, nada más cambia la cámara. Y ahora sí dices 2. 3, 2. La segunda actitud es una actitud de incredulidad. Si las mujeres al ir a la tumba mostraron una actitud de incredulidad, los 11 discípulos estaban peor, no se quedaron atrás. Sobrepasaron los límites de la incredulidad. Lucas 24:11 dice: pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron.
¿Cómo pudo ser posible que ellos que estuvieron durante todo el ministerio de Jesús, que vieron, escucharon y palparon todos los actos portentosos de Jesús, incluyendo la resurrección de Lázaro, no dieran crédito al testimonio de las mujeres? Y por el contrario, pensaron que estaban fuera de sus facultades mentales, que lo que decían no era otra cosa sino el producto del sentimentalismo y de su imaginación. Imagínense. Bien, pero hay otra cosa más que nosotros tenemos que meditar. Y esto, en lo que tenemos que meditar, es lo siguiente. El problema era que ellos también olvidaron las palabras de Jesús. Tantas veces escucharon de los labios de Jesús que era necesario que muriese y resucitase al tercer día, y aún así fueron tardos de corazón, fueron tardos para creer. Por lo menos las mujeres fueron valientes al ir a la tumba, pero ellos solo pensaron en esconderse y huir en el momento preciso para salvar sus vidas. Pocos días después se encontraban en sus antiguas labores, tendiendo sus redes en el mar. A veces pasa lo mismo con la iglesia. En lugar de estar ocupados en los ministerios recibidos del Señor, nos encontramos en ocupaciones materiales que nada tienen que ver con la obra del Señor, porque nos olvidamos de nuestro llamado al ministerio de la obra de Dios y de su palabra. Un acto más que podemos ver, un acto de curiosidad. Si las mujeres no hubieran ido al sepulcro y a darles la noticia de la resurrección de Jesús, con seguridad Pedro y Juan no hubiesen ido al sepulcro. Pero el testimonio de aquellas mujeres despertaron su curiosidad o el interés en estos dos discípulos para corroborar si las palabras de aquellas mujeres eran ciertas. Entonces, Tomás no era el único que necesitaba ver para creer. En realidad eran todos, solamente que Tomás sobrepasó los límites de su incredulidad. El texto dice lo siguiente, Lucas 24:12. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos. Luego regresó a la casa preguntándose qué habría ocurrido. El texto bíblico resalta el carácter de Pedro, impulsivo, razón por la cual tomó la iniciativa y salió corriendo. Y al llegar al lugar de la tumba tomó evidencia de cada detalle. Vio la tumba vacía. En el lugar donde había sido colocado el cuerpo de Jesús solamente vio el sudario y los lienzos vacíos y quedó maravillado. En otras palabras, no sabía qué pensar de todo lo ocurrido. Ante la tumba vacía, los lienzos y el sudario vacíos, la fe de las mujeres, la perplejidad de Pedro y la duda de Tomás, se verifica que la resurrección de Jesús no fue un invento, sino un hecho histórico, un acto de Dios que disipa toda incredulidad
en aquellos que sirven y siguen al Señor. En conclusión, hermanos, hay una gran multitud de personas que, al igual que Tomás, o como Pedro, o como todos los demás discípulos que en su momento no comprendieron la obra de Jesucristo, viven de la misma manera y que, al igual que aquellas mujeres que fueron al sepulcro, buscan a Jesucristo entre los muertos, entre los sepulcros modernos que el mismo ser humano les ha fabricado, y no lo encuentran. Háblese de religión, culturas, tradiciones, moralidades y ciencias vacías, paganismos y filosofías. Jesús murió en una cruz hace más de 2000 años, pero Jesús ya no está en aquella cruz, no, ni tampoco aquella cruz de madera. Su cuerpo fue depositado en un sepulcro, pero tampoco ya no está en aquella tumba. Jesús no se encuentra en una imagen o en templos hechos de manos de hombres. Jesús resucitó hace más de 2000 años. Se levantó de aquella tumba fría y ascendió al cielo. Retornó a su trono de gloria, donde está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí vendrá a juzgar tanto a los vivos como a muertos, y su testimonio lo encontramos en la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga y permita que podamos reflexionar en todas estas cosas. Amén. La sangre que Cristo vertió allí en el Calvario, sí, por mí, es la sangre que me da poder día tras día. Nunca más perderá el poder. Se eleva a los montes más altos y fluye a los valles más bajos. Sangre que me da poder día tras día, nunca más perderá el mis penas Jesús todas ya borró. También mis lágrimas secó. Es la sangre que me da poder día tras día. Nunca más perderá el poder.
Queremos que nuestro trabajo cuente. Queremos ser eficaces y productivas. Deseamos ver revelado ahora el plan eterno de Dios y que nuestra obra refleje su permanencia. El Salmo 90:17 dice: Señor y Dios nuestro, muéstranos tu bondad y confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Amén.